Bueno, la idea era buscar un título atractivo y lo estoy consiguiendo porque mira los matrimonios, ninguno pestañea. Están todos expectantes y eso es lo que quiero, que estéis expectantes, pero no solo los matrimonios, porque si seguimos leyendo un poco más adelante veréis que no se refiere solo a los matrimonios, está generalizando, lo vamos a leer. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Como hemos escuchado, no se está dirigiendo solo a los casados, sino a todo en general. Primero, vamos a ponernos en contexto, porque es importante, ¿vale? Resulta que los cristianos de Corintio tenían dudas respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, por varios motivos, y por las contestaciones, por la respuesta que da el apóstol Pablo, se dedujo que los corintios estaban con dudas de si era correcto estar casado, si era mejor estar soltero o si tenían que divorciarse los que estaban casados para poder seguir al Señor. Parece un poco raro, pero si profundizamos un poco más, veréis que tiene sentido esto que le está pasando a ellos. ¿Conocéis algo de la ciudad de Corintio y cómo eran sus habitantes? Susana, échame un cablecito. Vale, Corinto era una ciudad importante en términos de comercio y tránsito, lo que le hacía un lugar de encuentro porque había diversas culturas y religiones, ¿vale? Los corintios eran una mezcla de griegos, romanos y judíos, lo que generaba una comunidad muy diversa, por cierto, algo muy común hoy día. Así es. Pablo menciona en la carta dirigida a ellos varios problemas relacionados con la moralidad y el comportamiento. La ciudad tenía fama de excesos y de libertinaje. Esta gente eran unos personajes. Y los cristianos, preocupados por esta situación, hicieron preguntas al apóstol Pablo. Ellos querían vivir de forma ordenada y agradar a Dios, como es lógico, pero por la ausencia de modelos familiares para imitar, ¿me comprendéis? Algo que es muy importante y que hoy día también está en riesgo, pues aparecen las dudas, los conflictos y buscar soluciones radicales. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que es muy habitual lo que le pasó a los corintios. Ser radicales y extremistas a la hora de solucionar conflictos entre nosotros, ¿verdad? Eso no lo estarás diciendo por mí, ¿no? No, chiquilla, ¿cómo voy a decir eso por ti? Lo estoy diciendo de ellos, a nosotros no nos pasa esas cosas. Bueno, no sé, luego lo hablamos, ¿vale? Pero no me quiero despistar. En Corinto había desórdenes sexuales de todo tipo. Había poligamia, había orgías, había prostitución, había libertinaje y todo este tipo se debía a la mezcla que había de culturas y religiones. Sí. Para ellos estos desórdenes se veía como algo normal. Ellos habían vivido en medio de este libertinaje sexual, pero ahora querían hacer lo correcto. Y qué curioso, que estamos viviendo hoy día lo mismo parecido a los corintios. Todo vale, todo se permite, todo, hasta incluso se enseña. Así es. Y el apóstol Pablo advierte contra estas prácticas inmorales y anima a la comunidad a vivir de acuerdo con los principios cristianos, como es lógico, dando algunas indicaciones tanto a casados como a solteros. Le pide que no sean extremistas, que cada uno se quede como está, versículo 24 del mismo capítulo. Y a los solteros le da la libertad de casarse o de no casarse según su capacidad. Así que tranquila, que a pesar del título del mensaje, no va de que nadie deje a nadie, ¿vale? Tranquilita. Más te vale. Y para que conste
que el apóstol Pablo está a favor de los matrimonios y los apoya, mira lo que dice el versículo 3 del mismo capítulo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, y en este caso se refiere a lo sexual. Vamos bien. Esto también viene con el tema de hoy, porque vamos, te has pasado del versículo 24 al versículo 3 del tirón. Claro, hija, estos son técnicas de raíces, ¿no te acuerdas? Esto nos ayuda a darle contexto a lo que estamos hablando, porque claro. si no, no se van a enterar bien. Mira, para que vea que tiene que ver, léeme en la versión nueva, en la versión internacional del 3 al 5, léelo, por favor. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. La esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Amén. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos de que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Así es. ¿Habéis tomado apunte? La semana que viene quiero ver esas caras más alegres, ¿eh? Por favor. Y para los solteros, ¿qué dice el verso 8 y verso 9? Así que le digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces sí deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Así es. Esto está claro, ¿no? ¿Vale? Ya estamos en contexto general respecto a los corintios, ¿vale? Ya sabemos que nadie tiene que dejar a nadie, ¿ok? Que los matrimonios se tienen que cuidar, se tienen que mimar y mucho. Y que hay libertad para casarse o no. Pero todavía no está muy claro lo que quiso decir el apóstol Pablo en los versículos del 29 al 31. Lo voy a leer de nuevo. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es cierto, todavía no hemos entrado a explicar lo que significa esto. Primeramente, hemos entrado en contexto corintio. Y ahora me gustaría aclarar del verso 29 la expresión el tiempo es corto. Este tiempo que está hablando se refiere a tiempo apropiado, a oportunidad u ocasión. ¿Qué te refieres? ¿Al tiempo, por ejemplo, ese de que tenemos que coger un tren o un avión? Correcto, es un tiempo corto. Tú no puedes llegar a la estación del tren cuando tú quieres. Tienes un tiempo apropiado para llegar, si no, lo pierdes. Esta palabra en griego se escribe kairos y se puede dar tanto en asuntos diferentes como en momentos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Gálatas 6, del 8 al 9. Léelo, por favor. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, Ahí aparece una vez. cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, Ahí la segunda. hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Exacto. 2 veces aparece ese término en este texto. Y la misma palabra, kairo, se usa para explicar 2 cosas diferentes. Por ejemplo, en el verso 9 está haciendo referencia a la cosecha. Es algo que tenemos que esperar, pero tiene un momento oportuno. Tú no puedes coger las cosas cuando a ti te da la gana, porque si coges las cosas en verde, pues no valen para nada. Sin embargo, para hacer el bien, que es la segunda opción, no hay que esperar. Es algo que tenemos que aprovechar rápidamente. Es una oportunidad, es una ocasión. Pero tanto uno como otro son momentos clave. Exactamente.
Un ejemplo donde yo, por ejemplo, y ella también nos vemos reflejados haciendo, por ejemplo, el segundo caso, es que nos gusta ayudar a gente, por ejemplo, que están en los semáforos. Nos gusta. Y conocemos a algunos de ellos. Por ejemplo, uno de nuestros amigos se llama Tuni, que está en el Alamillo. Yo tengo, para poder ayudar a esta persona, que aprovechar un tiempo corto, una ocasión, una oportunidad. Tiene que coincidir que esté el semáforo en rojo y que esta persona esté cerca de mí. Cuando se dan estas condiciones, lo puedo ayudar. Pero si no, no lo puedo ayudar. Yo no puedo pararme allí, me pitarían o, en fin, la liaría. Lo que sí está claro es que tenemos que estar atentos y aprovechar estas ocasiones. En general, el tiempo al que se refiere Pablo, que es Cairo, el apropiado, la oportunidad, la ocasión, requiere de nosotros algo que es muy importante: aprovecharlo con conciencia y atención. También se usa para otros casos, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista lo usó para anunciar la llegada del Mesías, y esto lo podemos ver en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, aquí está usando ese término, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por ello, es muy importante ser consciente que hay tiempos que son auténticas oportunidades que no tenemos que dejar pasar. Como el hecho de creer que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre y que puso su vida por ti para salvarte. Amén. Y si no has creído aún, ahora es el tiempo oportuno de creer y que des un giro a tu corazón y empieces a vivir siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero te aseguro que van a venir muchos contratiempos, con sentido y sin sentido. Distracciones, preocupaciones, estas se van a poner de acuerdo para que no aproveches ese tiempo corto. Así es un asunto serio. Y si volvemos por un momento a los Corintios, por aclarar un poco, estas cosas que pasaban alrededor suyo suponían para ellos una gran distracción, preocupación y ansiedad, debido a su antiguo estilo de vida que rondaba todo en torno a la sexualidad. Y ellos, para contrarrestar esta inmoralidad sexual, pues quizás pensaron que lo mejor era ser radical y, por ejemplo, optar como la castidad como una solución para poder agradar a Dios. Menos mal que el apóstol Pablo sale al encuentro y los reta. Y no solo los reta a ellos, nos reta a nosotros hoy día también. ¿De qué forma? ¿Estás casado o no? ¿En medio de pena o de alegría? ¿Disfrutando de la vida o como sea cual sea tu estado o tu circunstancia? Pablo nos reta a que no nos olvidemos de lo más importante, que es estar cerca de nuestro Dios. Porque Dios da sentido y vida a todo, y entender esto es clave. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiéndolo hasta aquí? Vale. Pues si continuamos un poquito más y nos pasamos al versículo 35, veremos que el apóstol Pablo aquí nos da claridad a lo que ha dicho antes. Vamos a leer. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto, decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo nos está dando unos consejos no para ser de tropiezo ni para fastidiarnos, al contrario, sino para que prevalezca en nuestra vida lo que es importante. Del mismo modo que en el versículo 29 resalté tiempo corto, en este versículo resalto sin impedimento, que hace referencia a las cosas que nos distraen, nos preocupan y nos dan ansiedad. Por ello hay que aprovechar el tiempo corto. Es importante revisar en nuestra vida qué nos impide estar más cerca del Señor y seguirle a Él. Porque no hay nada más frustrante cuando se pierde
un vuelo o un tren, ¿no? Yo no sé si a ustedes lo han pasado, pero es súper frustrante. Y más aún por el simple hecho de que te has distraído o preocupado de algo que seguro que a lo mejor no era importante. Del mismo modo nos pasa con Dios. Nos anteponemos muchas distracciones y preocupaciones. Cada uno sabe la suya, ¿verdad? Pero ninguna debería sustituir estar cerca de nuestro Señor. Dice Mateo en 16, el capítulo 16, del 24 al 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficios tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Yo creo que nada, es así. El seguimiento a Jesús provoca en nuestro interior una controversia clara. En la Biblia tenemos muchos personajes que antepusieron algo por delante de Dios y algunos de ellos perdieron el tren. Por ejemplo, el joven rico. La riqueza le impidió seguir al Señor Jesús. También tenemos a Judas, que por unas monedas entregó al Señor. También tenemos en el Nuevo Testamento a Dimas, que era un colaborador de Pablo, que lo abandonó prefiriendo las cosas de la vida antes que amar al Señor. Y también tenemos, por ejemplo, a Ananías y Zafira viviendo una doble vida con mentira. Algunos de ellos, como sabéis, no acabaron bien por lo que hicieron. Pero hay otro caso que a mí me resulta interesante respecto al tema que estamos viendo en esta mañana. Y es el caso de Marta, hermana de María. A ella se le conoce como la mujer afanada y preocupada por no haberse sentado a escuchar al Señor para un día a lo mejor especial que tuvo en su casa. Lo vamos a leer en Lucas 10, del 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece mucho que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Así es, pero si yo fuera Marta, me hubiera pasado lo mismo. Por mi personalidad, si a mí se me presenta el Señor en mi casa, yo intentaría hacerle el mejor arroz posible. Me afanaría por tener la mejor comida, porque me gusta la cocina y me gusta que la gente disfrute. Pero estoy seguro que el Señor me haría: yo, para un día que vengo en tu casa, estás ahí afanado y metido. Siéntate aquí conmigo y pregúntame cosas, aprovecha y aprende. Pide un pollo asado, unos serranitos y nos aviamos. Y sería así. Quiere decir que lo que le pasó a ella es una cosa que nos puede pasar a todos. Hay momentos y oportunidades que son ahora y son de Dios. Y nada debe de impedir que los aprovechemos. Nada. Ni los afanes, ni las preocupaciones, ni nada. Tenemos que aprender a saber aprovecharlo. No hace mucho, respecto al tema del ministerio de matrimonio, nos pasó algo igual y alguien nos dio un ejemplo, ¿verdad? Estábamos dándole forma a ese ministerio, estábamos en casa de Eunice y de Juan, estábamos con los pastores allí reunidos. La idea era acabar sobre las 9 de la noche, habíamos empezado sobre las 6 y sobre las 9 queríamos acabar, pero estábamos súper entusiasmados dándole forma a ese nuevo ministerio cuando era casi las 10 de la noche y todavía nos quedábamos. Y el todo es que queríamos seguir, estábamos muy emocionados. Pero claro, ya teníamos hambre. Y claro, cuando estás en casa de alguien, estas personas pues
sienten más preocupación que tú. Uno de los dos o los dos se tenían que levantar para preparar algo y ya se iba a romper ese momento. Pero qué astuta fue Eunice, que se levantó un minuto, no tardó más, cogió el teléfono y le dijo al restaurante chino: tráenos la comida. A ratito la comida apareció allí y nadie tuvo que moverse de ese momento especial, ese momento oportuno, que si no hubiera sido astuta, pues se lo hubiera perdido, o ella, o él, o el que fuera. Así que tenemos que aprender a identificar esos momentos y aprovecharlos, porque son para nuestro Dios. Y seguir al Señor Jesús implica compromiso y esfuerzo por nuestra parte. Y algo de lo que estamos aprendiendo es a no poner nada por delante de nuestro amor al Señor. Y cuando digo nada, es nada. Y es por nuestro bien. Te has puesto muy seria, hija. Digo, Ni siquiera el amor que tenemos a la suegra. Uy, ese es un tema muy delicado, ¿Qué haríamos sin suegra? ¿Verdad, Nordi? Nordi, si no tuvieras la suegra no tenías a tu esposa, tío. Eso sí es Ni verdad. yo a mi mujer. Eso sí es verdad. Bueno, fuera de broma. Fuera de broma. Ciertamente Dios quiere que lo amemos. ¿Pero de qué forma? Y esta vez me gustaría leerlo con las propias palabras de nuestro Señor Jesús. Lo vamos a leer en Marcos 12, 28. Jesús estaba por Jerusalén, debatiendo con unos y con otros. Y uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, escuchando el debate, se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. ¿Queda claro? ¿Vale? Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. Y no es porque sea un Dios egoísta. No. Pues ya lo demostró mandando a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz por ti y por mí, Sí. para salvarnos. Él nos ha creado y sabe todo cuanto necesitamos. Él lo sabe todo mejor que nadie. Con Dios, nuestra vida somos la mejor versión de nosotros mismos. Amén. Para poder amar a los demás, para poder ser mejor hijo o hija, madre o padre, esposo o esposo, para ser el mejor trabajador y también para enfrentar las circunstancias de la vida. Así es. Esto me recuerda a lo que habló la semana pasada en Lito sobre la identidad. Tenemos que tener cuidado de no creernos lo que el diablo dice de nosotros, porque lo que quiere el diablo es que te crea esas mentiras para que te vaya mal, y para que te vaya mal y afecte a los que te rodean. Pero al contrario, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la verdadera identidad y por ende la vida. Ahora que ya estamos terminando, quería recordar lo que dijo Susana cuando estábamos presentando el ministerio de matrimonio. ¿Qué hay más pleno que un matrimonio donde está Dios presente y es guiado por su Espíritu Santo? Esto es así, y no solo en el matrimonio, sino en cualquier cosa. Donde está Dios, todo cambia y hace que las cosas sean mejor. Podemos estar casados, como dice el título del mensaje, pero Dios lo primero. De esta forma podremos ser los mejores esposos. ¿Y esposa? Claro. También podemos estar estudiando, pero Dios lo primero. Y de esta forma
llegaréis a cumplir con vuestro verdadero propósito. También podemos estar llorando o alegres, pero Dios lo primero. De esta forma lo honramos y veremos su poder. Amén. Sea como sea, no te olvides nunca de nuestro Señor. Tenlo siempre, siempre presente en tu vida, pues donde Él está, todo lo transforma para bien, para ti y para los demás. Así es, cariño. Y por último, me gustaría recordar de nuevo las palabras del apóstol Pablo. Dijo, el tiempo es corto, en el versículo 29. Y en el versículo 35 dijo, sin impedimento. Querida iglesia, estamos en unos tiempos muy parecidos al de los corintios. Hay muchas cosas que nos provocan ansiedad, preocupaciones de todo tipo y distracciones pero que muy sutiles, pero que nada nos impida estar con Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Amén. 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 Pues con eso queríamos compartir yo y Susana esta mañana. Que el Señor bendiga. Y si no os importa, vamos a orar un momentito y damos por terminado esto, ¿vale? Señor, te damos muchas, pero que muchas gracias, Señor, porque eres muy bueno, Señor. Has dado sentido a nuestra vida, Señor, y te lo queremos agradecer de corazón. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, anteponemos algo por delante tuya, sin darnos cuenta, Señor, que salimos perjudicados, porque contigo, Señor, todas las cosas son para bien. Ayúdanos a darnos cuenta de esos momentos y tenerte presente, y que nada se ponga por delante de ti, Señor. Muchas gracias, bendice a todas las personas aquí y llévate toda la gloria. En el nombre de Jesús.